Bueno, este sábado Andrés Alamán fue proclamado oficialmente como candidato presidencial de Renovación Nacional. El abanderado insistió en su trayectoria política y auguró también que las primarias de la Concertación van a ser muy interesantes. De esto y más vamos a conversar justamente con él, con Andrés Alamán, que se encuentra aquí con nosotros en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. ¿Algo que le haya molestado en especial de la entrevista anterior? ¿De quién? ¿Escuchamos al diputado Boone? No. La verdad que no. No le estaba prestando mucha atención, tengo que reconocerlo. Ya, pero pues que él dijo que usted había llegado en el fondo al poder a través de los privilegios, a diferencia de Lawrence Goldburn. Y él ha repetido en otras oportunidades que yo nací en una cuna de oro y que mis juicios son irracionales. Bueno, ¿qué puede uno comentar de comentarios de esa naturaleza? Yo simplemente los dejo pasar. Especialmente ahora que parece que hay una polémica porque el propio señor Asbun está enojado con algunos juicios que habría emitido el ministro Mañalich. Entonces, bueno, esas son las cosas que prestigian a la política, el doble estándar. Ser una persona que permanentemente descalifica y estar quejándose porque otra persona tiene un juicio que efectivamente fue un juicio ofensivo. Bueno, aspectos menores, yo doy vuelta a la hoja, no le doy mayor importancia. Fue importante el tema de su biografía, ha sido importante el tema de la biografía de los candidatos presidenciales en las últimas semanas. ¿Nació en cuna de oro usted, señor Alamán? Se lo pregunto directamente. Imagínese, mi padre era un ingeniero, mi mamá una profesora de filosofía. Todas las cosas que yo he hecho, que he logrado en mi vida, las he hecho verdaderamente con mi propio esfuerzo. Yo no tenía un nombre que heredar en materia política. De partida mucha gente ni siquiera sabía pronunciarlo, cómo se pronunciaba, cómo se escribía. Así que, bueno, me he dedicado toda mi vida al servicio público y las cosas que he ido obteniendo en el servicio público han sido precisamente motivo de mi esfuerzo. Ahora, si uno compara con Goldburn, porque obviamente cuando le dicen eso lo están comparando con Goldburn, si es evidente, digamos, no hay que ser como adivino. ¿Sería la de usted cuna de plata y la de Goldburn vendría a ser como cuna de cobre? No sé. Mire, que yo no quiero, ¿Usted siente que tiene una desventaja en el fondo porque usted nació en la familia que nació? A ver, Mónica, o se lo pregunto de otra forma, ¿tendría más posibilidades de llegar a la presidencia si usted hubiera nacido en Maipú? A ver, Mónica, es que yo no quiero entrar en esa lógica que es la lógica de la propaganda del candidato de la Unión Demócrata Independiente. Yo creo que a nosotros, a las personas o a los candidatos los tiene que la gente que juzgar por sus propias trayectorias, por su vida, como decía hace un rato Daniel, por aquellas cosas a las que uno ha dedicado su vida. ¿Qué saco yo con señalar aquí cuáles son las historias de mis padres? A algunos les podrá parecer interesante, a otros no. Lo único que puedo decir es que no vengo de una familia llena de recursos. Vuelvo a decirlo, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho a partir de mi propio esfuerzo. Y sí, claro, hay una cosa que es interesante. Yo nunca he tenido en mi vida motivaciones desde el punto de vista material. Y por eso que yo insisto que para una campaña presidencial es muy importante que se conozcan las trayectorias de vida, que se sepa qué es lo que cada uno ha hecho y, como remarcaba Daniel ahora y en su Twitter el fin de semana, a qué cosas ha dedicado uno su vida. Y yo he tenido una vida dedicada fundamentalmente al servicio público en distintas etapas. Yo dije en mi discurso, mi única empresa iba a ser Chile, a mí no me ha interesado jamás tener riqueza material, nunca ha sido ese mi objetivo en la vida. Entiendo que perfectamente otra gente considere, no es así, hasta una determinada etapa de su vida, que las motivaciones económicas son lo fundamental. Para mí nunca ha sido. Bueno, aquí se juzgará. Yo no quiero calificarlo. Yo lo que estoy haciendo es insistir en un punto, destacar mi trayectoria política. La gente sabe cuáles han sido mis motivaciones. Yo he estado toda mi vida en política, tras una cierta idea de Chile, y como se ha dicho en estos días, la gente juzgará cuál de las trayectorias es mejor o prepara mejor para la presidencia de la República. ¿Es malo dedicarse a ganar plata o dedicarse a ascender socialmente, que eso es algo importante en la vida de una persona? Yo creo que es perfectamente razonable que la gente tenga esas motivaciones. Yo no creo que sea ni mejor ni peor, es simplemente distinta. Pero a la hora de definir quién tiene que ser o quién está más preparado para ser presidente de la República, yo lo que he destacado es que la experiencia política importa. Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo me quedé muy contento en un minuto en el Consejo de Renovación Nacional, porque insistiendo en esta misma idea, yo señalé a la gente con la que yo había trabajado en el mundo de la centro-derecha, pero también dije en un minuto, mire, yo he tenido la suerte de trabajar con gente que no piensa como nosotros. Y mencioné al presidente Elwin y al presidente Lago. Dije, mire, yo fui opositor a ambos.
pero de ambos aprendí. De Aylwin, esta idea de que el presidente es el presidente de todos los chilenos, un hombre en favor de la reconciliación. De Lagos, se fija su sentido de la República, la idea de la dignidad de Chile defendida en el extranjero. Entonces, bueno... Y perdón, una pregunta, ¿y de Bachelet qué aprendió? A ver, es que yo no tuve una relación más distante con Michelle Bachelet. ¿Pero aprendió algo de ella como presidenta? Es que, ¿sabe lo que pasa? Yo lo insistí también, Mónica. Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet fue un muy mal gobierno. ¿O sea, no aprendió nada? Me costaría encontrar algo. Ya, quizás, pero mire, pero es que uno siempre puede tener una mirada positiva. Desde el punto de vista de las realizaciones como gobernante, objetivamente no aprendí. Sí rescato una idea de proximidad, y claro, uno podría decir que en el contexto de su gobierno, dentro de los malos resultados, esta idea de la protección social es algo que uno podría decir es una cosa positiva. Antes de profundizar en ese tema y en otros, ¿qué tanta diferencia hay en la trayectoria, por ejemplo, o no podría decir Lawrence Goldberg que su trayectoria es similar o tiene puntos en común con la del presidente Sebastián Piñera? Es que no sé qué punto... Usted, el tema de dedicarse al mundo privado un buen tiempo de la vida, ¿no podría decir Lawrence Goldberg, bueno, él también es presidente, Alaman lo apoyó con fuerza y decisión, y somos trayectorias que tienen puntos en común? Está bien, por eso que yo creo que es muy importante esta discusión de la trayectoria y particularmente la discusión respecto de qué cosas cada persona ha hecho en su vida. Yo creo que hay una gran diferencia entre las trayectorias del presidente Piñera y del candidato de la UDI, que el presidente Piñera fue senador, fue presidente de partido, no era una persona que no tuviera también una experiencia política. Yo creo que en ese sentido la experiencia del presidente Piñera era muy completa, porque él siempre decía, mira, después de que dejé la universidad tuve una fase académica, después tuve una fase empresarial y después tuve una fase política muy prolongada. Fue senador, presidente de partido, bueno, hicimos toda una vida política juntos en tantos campos, ¿no? Hablemos de su biografía, señor Alamán. Usted hizo un recorrido en el discurso del sábado por su biografía desde el Liceo Las Tarrias, pasando por el Acuerdo Nacional, la Fundación DRN, la democracia de los acuerdos, pero se saltó algo. Se saltó su apoyo a la campaña del sí. ¿Por qué? A ver, no es que yo me haya saltado. A mí me han preguntado reiteradamente, mientras mi campaña sigue en ascenso, este tema se va a volver a reiterar una y otra vez más. Yo digo que asumo plenamente las actuaciones que me correspondieron realizar durante el gobierno militar. Y en el conjunto de esas actuaciones, ¿cuáles están? Para mi gusto, las más importantes, el Acuerdo Nacional en el año 1985, que generó en ese minuto una virulencia en los ataques del propio gobierno, de la propia Unión Demócrata Independiente de la época. Yo sentí que el Acuerdo Nacional era un paso gigantesco. Posteriormente, yo siempre estuve y defendí durante todo el año 87 y el año 88 esta idea de que no hubiera plebiscito y que hubieran elecciones libres. Posteriormente, cuando ya fue quedando claro que en definitiva iba a haber una fórmula del plebiscito, yo fui el que defendí la posición de que si iba a haber un plebiscito había que buscar una figura de consenso. Pero al final igual llama a votar por y voy a explicar por qué. Porque yo siempre he sido un hombre de partido. Renovación Nacional y la UDI tuvieron consejos generales. Esos consejos generales se pronunciaron mayoritaria y abrumadoramente a favor de esa opción, objetivamente con bastante encajonamiento, porque esa era la opción que estaba arriba de la mesa. Como la obediencia de vida, no había una objeción de conciencia que hacer a votar por alguien que había encabezado una dictadura y violado los derechos humanos. Yo vuelvo a decir, hubo un 43% de los chilenos que no consideraron, digamos, que ese aspecto. Y yo vuelvo a decir, ¿por qué no se me juzga, por ejemplo, por mi actuación la noche del 5 de octubre, donde a mí me correspondió, entre otras cosas, interpelar claramente al gobierno de la época para que se entregaran los resultados que se estaban dilatando? O lo que yo hice 2 semanas después de que terminó ese plebiscito, donde junto con Patricio Aylwin, con Sergio Nofre Jarpa, con Guterres Martínez, iniciamos el proceso que culminó en las reformas constitucionales. De manera que si hay alguien que quiera hacer un cuestionamiento de mi actuación durante la transición, yo estoy perfectamente dispuesto a que se haga esa evaluación y francamente yo creo que cumplí con mi responsabilidad, creo que en Renovación Nacional cumplimos un buen papel. Hablando de trayectorias y de dictaduras también, ¿tiene que dar explicaciones Michelle Bachelet por algún aspecto, su biografía, específicamente por el que ha mencionado en más de una ocasión Carlos Larraín, haber vivido en una dictadura comunista? ¿A usted le parece que es algo lo que tiene que dar explicaciones o no? A ver,
el tema de dar o no dar... Trayectoria. Es que, ¿saben? Lo que yo creo, Mónica, es que el tema más allá de dar o no dar las explicaciones es que lo que corresponde es saber qué opina ella del régimen de Alemania Oriental. Esa es la pregunta política contundente. Yo efectivamente no he escuchado de Michelle Bachelet un juicio crítico, quizás ella lo pueda haber emitido, respecto de el régimen de Alemania Oriental. Esa es la pregunta política, esa es la pregunta que realmente corresponde formular. Señor Alemán, ¿cómo se le gana a Michelle Bachelet? ¿Hay que sacarla al pizarrón directamente? Se le pregunto porque algunos creen que es suicida lanzarse contra una persona que tiene los índices de aprobación enormes que tiene Michelle Bachelet. ¿Es mejor estrategia más bien ignorarla o hay que lanzarse con todo a cuestionarla? A ver, yo creo que las descalificaciones personales o la política transformada en ataques personales o en carreras personalistas no es lo que corresponde, no es lo que conviene. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que lo que hay que hacer es enfrentar a la Concertación y a su candidata, no en el terreno de las imputaciones personales, sino en el terreno de los proyectos políticos y de la opción que tiene el país. Entonces, eso es lo que me dejó a mí más contento del Consejo General de Renovación, porque en el fondo uno dice, ¿cuál es la verdadera disyuntiva que el país tiene? La verdadera disyuntiva del país tiene, para mi gusto, está marcada por dos preguntas que son por lo demás de cajón. ¿El país va bien encaminado o mal encaminado? ¿Va progresando o va retrocediendo? Entonces uno dice, es que esa pregunta puede ser muy general. Bueno, la segunda pregunta que viene de la mano es, yo, digamos, la pregunta que se debe hacer cada votante, yo y mi familia, ¿estoy mejor o estoy peor de lo que estaba hace 4 años atrás? Como yo creo que el país va bien encaminado, sin perjuicio que hay muchas cosas que mejorar, y porque creo que objetivamente la situación de las personas en general es una situación que va en ascenso, creo que lo que corresponde es plantear los dos. O seguimos y damos un nuevo impulso o volvemos atrás. Y en consecuencia, la respuesta es, a partir de esto, yo creo que a Michelle Bachelet hay que enfrentarla en el terreno de los proyectos políticos. Porque al país se le van a ofrecer, Jimena, 2 proyectos. Una concertación más el Partido Comunista, que francamente va a proponer una alternativa que yo considero que es particularmente negativa para el país. Y el proyecto de la coalición del cambio, de la centro-derecha, que yo le he definido en empujar esta idea de una sociedad basada en la libertad, el emprendimiento, la responsabilidad. Un nuevo gobierno... Entonces, la opción política, eso es lo que yo planteo. ¿Un nuevo gobierno de Michelle Bachelet cree usted que va a ser un gobierno más a la izquierda del que hizo anteriormente? Pero qué duda puede haber. Sí, mire, el tema del Partido Comunista. Yo creo que el tema del Partido Comunista importa por lo siguiente. Porque ese no es un apoyo, primero, es la única novedad que la Concertación tiene que ofrecer. O sea, la Concertación de hoy día versus la Concertación que perdió la última elección es la misma, solo que es peor. Entonces, está este componente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que el Partido Comunista, ideológicamente hablando, fue un crítico feroz de todos los gobiernos de la Concertación. Ellos plantean, por ejemplo, en su programa, la estatización completa de la educación y la salud. Plantean una asamblea constituyente y además ya le advierten a la Concertación que la gobernabilidad va a depender del PC. ¿Y qué es lo que dice el secretario general del PC, Lautaro Carmona? Le advierte a la Concertación, le dice, mire, nosotros vamos a estar con un pie en el gobierno y vamos a estar con un pie en la calle. Ahora, yo vi con muy buenos ojos que Claudio Rego haya ganado la primaria interna de la democracia cristiana. Primero porque tengo la mejor impresión de él. Es un político serio. Yo me siento identificado en el sentido que ambos tenemos una vocación de servicio público permanente. ¿Y no disputan los mismos votantes entonces? Es que no me importa, porque la gente verá en definitiva... A ver, Claudio Rego y yo tenemos una visión de una política seria, sin descalificaciones, y tenemos una vida en el servicio público. Yo creo que Claudio Rego le aporta seriedad a la política. ¿Usted como presidente lo llamaría de ministro, por ejemplo? En un escenario hipotético, ¿verdad? Es que ¿sabe lo que pasa? Eso es complicado que yo se lo diga a Claudio, yo no lo quiero perjudicar. Se lo recuerdo porque en una vez le preguntaban esto al expresidente Lagos respecto de mi persona, ¿no? Yo siempre decía, mire, la verdad que yo creo en el gobierno y en la oposición. No me ayude tanto, si usted... Claro, o sea, yo no lo quiero perjudicar. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo creo que Claudio Rego es una gran carta de la democracia cristiana. Tengo mucho interés en cómo esto va a cambiar el cuadro en la Concertación. Porque hasta ahora aparecía como que la única carta en la Concertación era Michelle Bachelet. Pero ahora lo que va a ocurrir es que desde la propia Concertación se va a cuestionar a la expresidenta Bachelet, porque ¿qué es lo que va a hacer Velasco? ¿Qué es lo que va a hacer Orrego? ¿Qué es lo que va a hacer Gómez? Ellos lo que van a hacer es tratar de explicarle al país
por qué Bachelet no tiene que ser presidente y sí tienen que ser algunos de ellos. Entonces, eso es un fenómeno, un desarrollo interesante. En la coalición por el cambio hay una candidatura de la UDI, está la candidatura de Renovación Nacional y claramente dos perfiles en términos de cómo abordar la campaña completamente distintos. Perdón, pero respecto y ahora a Orrego, surgió un escenario nuevo en la concertación. Usted mencionaba a Orrego. ¿No podría, profundicemos en el tema de los votos, disputarle en el terreno incluso valórico a usted? Porque parecen harto similares usted y Orrego, y uno podría decir incluso de todos los candidatos que hay potencialmente para la elección, es el que tiene una familia incluso más tradicional, algo que podría ser incluso atractivo para algún sector de la derecha. ¿Por qué no, digamos, para quienes no son militantes? Entonces, ¿no podría por ahí incluso Estaba pensando disputarle? que si se le plantea a alguno de los diputados de la UDI van a decir que nació en cuna de oro también Claudio Rego. A ver, yo creo lo siguiente, yo creo que en Chile se requiere centro político. Y el centro político en las dos coaliciones está representada por Renovación Nacional, en la coalición de centro-derecha, y en la concertación está representada por la Democracia Cristiana. Yo no estoy diciendo nada nuevo, porque lo he pensado siempre, al decir que yo creo que siempre es bueno. Mire, yo no creo que vayan a cambiar las políticas de alianzas, pero yo creo que siempre es bueno que haya una conversación, que haya un entendimiento, que haya una conversación fluida entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. Nos acordamos recién de lo que hicimos juntos al final del gobierno militar. Yo siempre creo que una buena relación DC-RN es una garantía de normalidad, de estabilidad política, de que siempre va a haber un camino de sensatez para adelante. Usted mencionaba esto de que hay dos perfiles completamente distintos entre los candidatos de la centro-derecha, Lorenz Goldberg y Andrés Alamán, nos queda bastante claro. Y mencionaba también, y lo hablábamos antes, la gente de la cual usted había aprendido, que la mencionó en el discurso, nos mencionaba al presidente Elwin, al presidente Lagos. ¿Aprendió algo de Lorenz Goldberg como colega de gabinete? Que no tuvimos mucho trabajo conjunto, ¿no? De manera que, en definitiva, yo lo que lo vi fue cómo realizó su gestión en los distintos ministerios y obviamente que tengo una buena opinión de eso. Ya. ¿Está preparado él para ser presidente de Chile? Es que eso no lo tengo que contestar yo. Eso lo tienen que contestar las personas que participen en nuestra primaria y yo no creo que deban hacerlo en términos peyorativos. Decir, mire, no está preparado. Sería muy arrogante. Yo no voy a entrar en ningún juicio de descalificación como los que ustedes han tenido esta tarde acá de otros personeros hacia mí. ¿Pero usted está mejor preparado que Goldberg para ser presidente a su juicio? Mónica, yo lo que tengo que tratar de demostrar... Pero es tan fácil, un sí pero, o un no. pero muy simple. Yo lo que tengo que tratar es que yo creo que la arrogancia en política es una muy mala fórmula. La gente que dice, esta elección está ganada. La gente que dice... Pero no es eso lo que yo le estoy preguntando. Yo estoy preguntando si usted cree, porque imagino que eso es lo que cree todo el que postula a la presidencia, bueno, eso es lo que usted está mejor preparado que Goldberg. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Yo lo que tengo que demostrarle, primero a la centro-derecha y después al país en su conjunto, es que yo estoy preparado para ser presidente de Chile, que tengo un proyecto de futuro, que tengo claro dónde estamos, que tengo claro cuáles son las cosas que hay que mantener y cuáles son las cosas que corregir. Y más aún, yo poseo un concepto que me parece muy importante. El concepto, y no se trata que alguien lo tome en forma peyorativa. Una vez le dijeron a un presidente norteamericano, mire, aquí esto no se trata de administrar no se trata de administrar un país, se trata de liderar una nación. Por ejemplo, ¿qué significa liderar para mí una nación? Significa que haya posibilidad de alcanzar, Mónica y Daniel, acuerdos importantes en temas extraordinariamente significativos para el país. Educación, energía, el conflicto de la Araucanía. ¿Y eso debería ser algo importante en la mente de los votantes, quienes son capaces de liderar y quienes son solamente capaces de administrar? Yo pienso que sí, y la gente podrá ver en mi trayectoria y en otras trayectorias si hay liderazgo o no hay liderazgo. Yo creo, por ejemplo, que a mí me ha correspondido liderar aspectos importantes. Mucha gente de la centro-derecha no le gustaba esta idea de que realmente se reformara la Constitución. Yo creo haber sido, por ejemplo, uno de los primeros que siempre dije que estas instituciones que hoy día se miran y uno dice cómo pudieron estar durante tanto tiempo, los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes y jefes, yo siempre estuve en contra de ello y me pasé muchos años de mucha incomprensión. Ahora último, en la última campaña de Sebastián Piñera, el esfuerzo que hicimos con Andrés Chadwick, el acuerdo de vida en común. Bueno, hasta que nosotros dimos ese paso, era un tema que no había levantado vuelo, no obstante que, atención, estaba en el programa de Michelle Bachelet, que no hizo nada en esa materia. Vamos a algunos temas de la contingencia para que no se nos acabe el tiempo. Usted mencionaba el tema de la Araucanía y quería preguntarle primero una cosa más puntual. ¿Estuvo bien
dar de baja a Walter Ramírez se debió haber hecho antes, ¿sí o no? Mire, lo que pasa es que ahí se armó un enredo de verdad con la Contraloría, en el siguiente sentido. Se hizo Carabineros, apenas sale el fallo, que es un fallo con libertad, con la libertad vigilada, ¿no es así? Le pregunta a la Contraloría. Y la Contraloría lo primero que hace es decirle a Carabineros, mire, esta persona puede permanecer en la institución. Entonces, Carabineros va y le pregunta de nuevo. Y le dice, oiga, pero un momentito, ¿tengo o no tengo facultades para darlo de baja? El segundo dictamen de la Contraloría dice, sí, usted tiene facultades. Y finalmente lo que hace Carabineros es darlo de baja. Ahora, ojo, en este minuto se informa que la defensa del carabinero, ¿no es así?, está precisamente recurriendo de un recurso de protección y está recurriendo ante la propia Contraloría. Pero Carabineros ha dado de baja por cosas harto menos importantes a otros funcionarios. No debe haber actuado antes. Mire, yo me quedo... ¿Cuál es tu opinión? Yo creo lo siguiente, yo creo que actuaron bien en el siguiente sentido. Era evidente para Carabineros que esto se iba a judicializar, como de hecho se está judicializando. A mí lo que me hubiera gustado es que la Contraloría hubiera sido mucho más clara cuando se le hace el primer requerimiento, porque el primer requerimiento de la Contraloría, por eso que Carabineros recurre de nuevo. En el primero incluso la Contraloría dice, a ver, el tema legal no tienen que sacarlo, pero tienen otras facultades, y lo dice y nombra el artículo. Mónica, ese punto es otro. El punto es que Carabineros sabía que la defensa de este carabinero iba a judicializar el caso. Yo francamente creo que lo que hizo Carabineros fue correcto. Se venía una judicialización, preguntó a la Contraloría. Como el informe de la Contraloría fue en este sentido, hubo que hacer un segundo informe. Otro tema del conflicto mapuche. ¿Usted le pediría, si usted fuera presidente me refiero, le pediría perdón al pueblo mapuche por lo que ha hecho el Estado chileno a lo largo de la historia, tal como hizo, por ejemplo, en el tema de derechos humanos Patricio Aylwin, de quien usted dice que aprendió mucho? Mire, yo creo que eso es algo que en su momento hay que acometer de buena manera. Y si tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado en términos de injusticia, habrá que encontrar el momento preciso para hacerlo. Ahora, yo creo que es muy importante que se avance en materia, mire, por ejemplo, hoy día está arriba de la mesa el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Yo cuando era senador propuse esa misma reforma y hay que avanzar en esa materia. ¿Qué me gustaría a mí? A mí me gustaría que hoy día pudiéramos realmente avanzar a fondo en cosas que están pendientes, reconocimiento constitucional, representación política, este Consejo de los Pueblos Originarios, y algo de lo que todo el mundo habla, pero que no se define, que es cuál va a ser la política definitiva en materia de tierras. ¿Por qué no hacer un catastro que en definitiva defina de qué estamos hablando? Esta demanda o esta reparación, ¿tiene un límite? ¿No tiene un límite? ¿Se define en una cierta cantidad de superficie? ¿Quiénes son los afectados? Bueno, ese es un tema muy importante. Por lo tanto, creo que, y si yo soy presidente, una de mis prioridades va a ser precisamente avanzar, porque yo no creo como quien dice, yo creo que la política y los gobiernos tienen que ver con avances graduales. Por lo tanto, sí es importante avanzar en la línea correcta en la forma que hemos conversado respecto a este tema. Otro tema importante de la contingencia, Cuba. La UDI ha levantado en los últimos días muy fuertemente el tema de Cuba a raíz de la próxima visita de Raúl Castro por la cumbre de la CELAC. Sabemos que usted tiene una relación personal con Fidel Castro por el tema de la enfermedad de su hijo. ¿Le llama la atención que la UDI levante el tema Cuba? ¿Cree que quieren complicarlo de alguna manera? ¿Perdón? ¿Cree que quieren complicarlo de alguna manera desde la UDI? No. Yo creo que la gente entiende perfectamente lo que es una situación de carácter personal y lo que es un tema de carácter político. Yo en eso jamás me he confundido y tengo muy claro cuáles son los dos planos. Y creo que la UDI está en su pleno derecho. Y por lo demás el gobierno, leí hoy día en la tarde, a través del canciller, ha sido particularmente receptivo y le van a expresar a Raúl Castro precisamente cuáles son los elementos que la UDI demanda del régimen cubano. Me parece que está bien. En todas sus largas conversaciones que tuvo en su momento con Fidel Castro, ¿alguna vez le pidió explicaciones o le preguntó por el paradero de los asesinos de Jaime Guzmán? Es que estamos desfasados en parte, ¿no? En ese minuto ni siquiera se sabía cuál era la situación. Yo nunca mezclé lo que eran los temas propiamente políticos con lo que eran los temas personales. Yo esto ¿Nunca le tocó el tema Fidel Castro? No, es que francamente que no, porque mi punto era el siguiente. Yo recibí una ayuda para la recuperación de mi hijo gravemente enfermo y yo siempre voy a estar agradecido y creo que cualquier persona en mi lugar estaría igualmente agradecido. Ahora, esto tiene que ver con un plano personal. Yo no tengo, por así decirlo, una relación política
ni con Fidel Castro, y tengo clara y siempre he marcado, digamos, evidentemente cuáles son mis distancias con ese régimen. ¿Para usted es una dictadura? Sin duda. ¿Y usted cree que se pueden tener relaciones diplomáticas entre un país que es una democracia y otro que es una dictadura de manera normal y fluida? ¿Se puede? ¿Se debe? A ver, Se debe. A ver, yo creo que hay que mantener esas relaciones diplomáticas. No conozco a nadie que esté diciendo hoy día, por ejemplo, que no haya que tener relaciones diplomáticas con China. China es nuestro principal socio comercial, es un país fundamental precisamente para nuestra proyección económica. Creo que una cosa son las relaciones diplomáticas y otra cosa es que en el curso y en el devenir de esa relación diplomática se marquen claramente cuáles son las posiciones que el país tiene en materias tan importantes como protección de los derechos humanos, defensa de la democracia. Creo que eso es perfectamente compatible y me parece bien que así se plantee. ¿Por qué usted dice muy claramente Cuba es una dictadura, China es una dictadura, pero ha evitado usar ese término para referirse a la dictadura en Chile de Augusto Pinochet? Porque yo lo califico por una razón simple, porque yo lo califico de gobierno militar y de gobierno autoritario. Porque digamos las cosas también como son. Yo nunca fui miembro, ni nunca participé, ni tuve cargo alguno, se fija, en el gobierno militar. Nunca lo tuve. Pero en Renovación Nacional, ni que decir en la UDI, hay mucha gente que fue alcalde, que desempeñó cargos públicos, que fueron ministros. Bueno, y yo siento que yo tengo que representar al conjunto de la centro-derecha. Y por lo tanto, creo que el apelativo de dictadura, en la forma que se utiliza, yo no sé cómo puede ser recibido precisamente por esas personas. O sea, por conveniencia política prefieren no usar el término. Por coherencia, no por conveniencia. ¿Por qué coherencia? ¿Por qué lo inhibe de decirle dictadura a algo que usted define como una dictadura? A ver, ¿por qué coherencia? Coherencia por lo que estoy diciendo, porque yo formo parte de un partido político, de una alianza política, en que muchas de las personas con las cuales yo he transitado este camino hacia la democracia, comparto un cierto proyecto, participaron de ese régimen. Obviamente que la connotación y la expresión dictadura es una connotación particularmente peyorativa. Ahora, vuelvo a decir, si Lawrence Goldberg quiere decirle dictadura al gobierno militar, en circunstancias que la mayor parte o gran parte de los dirigentes de esa colectividad formaron parte activa de ese régimen, bien. Esa es su definición, yo tengo la mía. Hay una frase del presidente de su partido que hizo un reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, dice que salvaron al país del socialismo y merecen un mejor trato. Ahora uno se pregunta si merecen un mejor trato los miembros de las Fuerzas Armadas procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos. Queremos saber qué le parece esa frase, además, ya que haya sido aclamada por el Consejo. Mire, ¿Hay que hacer algún trato distinto a los procesados por derechos humanos? No, yo creo que hay que mantener la plena vigencia del Estado de Derecho y tienen que funcionar los tribunales y tiene que funcionar la justicia. Y creo que es perfectamente razonable. Ahora, mire, vamos a estar ahora a 40 años del golpe militar, ¿no? Y va a haber una discusión interesante. Yo estoy preparado para esa discusión. Porque nadie dice, por ejemplo, cuál era la opinión que tenía del 11 de septiembre el propio Patricio Aylwin, o cuál era la opinión que tenía Eduardo Frei Montalva. ¿Qué decían Aylwin y qué decía Frei del golpe militar? ¿Qué señalaban? Señalaban que había sido un evento que había generado ni más ni menos la imposibilidad de una guerra civil, y tenían palabras en ese minuto. Estoy hablando del 11 de septiembre, no estoy hablando de la violación de derechos humanos posteriores, pero claramente sus palabras eran palabras de justificación. Obviamente que ellos les habría gustado, quizás como a todos, que Chile no hubiera caminado por un devenir que en definitiva hubiera interrumpido la democracia y posteriormente generado las situaciones de violación de los derechos humanos que se realizaron. Pero si vamos a discutir estos temas, discutámoslos entonces a fondo. ¿Se fija? Y discutámoslos con la verdad y hagámoslos sin caricatura y pongamos todos los antecedentes arriba de la mesa. Hoy muchos recordaban en redes sociales o decían que usted había recibido la medalla Misión Cumplida al término de la dictadura, ¿es cierto? Jamás. Se lo pregunto porque es un tema que está ahí, se lo pregunto directamente. Jamás. Todo el mundo sabe que yo vuelvo a señalarlo. Y ahí está mi trayectoria para que la revisen. Siempre fui partidario de una centro-derecha independiente en su proyección política. Nunca justifiqué las violaciones a los derechos humanos. Creo haber sido honestamente un actor de la transición a la democracia. Y mire, estoy preparado para este cuestionamiento. Y me parece que no tengo ningún inconveniente. ¿Sabe por qué? Porque es parte de mi trayectoria. Es parte de mi trayectoria. Cuando yo digo que partí siendo un dirigente estudiantil cuando tenía 16 años,
Eso fue cuando en Chile gobernaba la Unidad Popular. Señor Alemán, no queremos que se nos acabe el tiempo, porque es lo último que nos queda, ya no estamos casi tomando el estudio para esta última pregunta, pero hace 20 años usted denunció los poderes fácticos. Sí. Quiero saber si hoy día siguen habiendo poderes fácticos en Chile, y si le ha costado mucho usted juntar la plata para su campaña, los empresarios con quienes están, con usted, con Goldberg. Hay unos poderes fácticos. Estamos recién. A ver, hay unos poderes fácticos hoy día. Yo creo que esa expresión hemos avanzado mucho en términos de una consolidación democrática, pero esa expresión yo también la rescato, porque refleja lo que yo soy como persona. Ya, pero hoy día, ¿hay poderes fácticos o no? Pero escucha una cosa, yo en ese minuto, ¿qué es lo que hacía ver? Hacía ver que los militares tenían una injerencia indebida en la política y que los empresarios tenían una injerencia indebida en la política. Obviamente que pasado 20 años la situación es completamente distinta. Hoy día los militares no juegan ningún rol en la política contingente, los empresarios tienen un rol muy distinto al que tenían al inicio de la transición. Pero ¿por qué yo rescato también esa expresión? Porque demuestra mi completa autonomía frente a los grupos de presión. Yo no tengo conflicto de interés de ninguna naturaleza, tengo completa independencia frente a todos los poderes económicos de cualquier naturaleza. Y creo que eso también es una garantía para alguien que aspira a que sus compatriotas lo elijan presidente. ¿Su rival en la alianza puede decir lo mismo, completa indiferencia? Pregúntele a él. Señor Alemán, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Se acabó primera edición, pero nos reencontramos a las 10 en CNN Prime.